días a todos y todas. A mí me ha correspondido la parte quizá más grata de, esta, de estas jornadas, porque lo que yo voy a tratar es una ley totalmente ajena a la reforma laboral y en la que las modificaciones legales pues realmente no son extremadamente complejas de comprender. En otros foros anteriores se daba la situación inversa, es decir, a mí me correspondía la parte más gravosa. Bueno, pues no hay ningún problema, porque esta vez me corresponde a la más sencilla. Voy a tratar fundamentalmente la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, básicamente en aquellos aspectos que ha reformado la prestación de jubilación. Hay otras disposiciones en esta misma ley que se refieren a otras prestaciones, como por ejemplo viudedad, que no vamos a tratar pues por una cuestión de centrar la cuestión que queríamos analizar. Se publicó en el BOE del 29 de diciembre y tiene una entrada en vigor de 1 de enero de 2022 y varias de las medidas que se han introducido en esta ley tendrán una entrada en vigor postergada. El objetivo de las medidas es básicamente el paulatino acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria, la dispuesta en la legalmente establecida. Y esto se debe fundamentalmente al hecho de que, por ejemplo, en el año 2021 la edad efectiva de jubilación se sitúa en 64 años y medio, es decir, casi una reducción o una anticipación media de 1 año y medio con respecto a la edad ordinaria de jubilación fijada como máximo para el año 2021. Y vista la situación en perspectiva de que dentro de 10-15 años, por la generación de los baby boomers, se va a producir una situación en la que es posible que haya más pensionistas que cotizantes, pues lógicamente se van adoptando una serie de medidas dirigidas fundamentalmente a que exista una mayor aproximación entre la edad efectiva de jubilación y la edad legalmente establecida, siguiendo la recomendación 12 del Pacto de Toledo. Esto ha supuesto que en esta ley se han introducido modificaciones en todas las modalidades de jubilación, salvo dos. Una, la jubilación ordinaria, la pura y simple, aquella en la que cumplidas la edad ordinaria de jubilación optas por jubilarte, y la jubilación flexible. En relación con la jubilación flexible, que no deja de ser más que una modalidad de la jubilación parcial, se verá que el que no se modifique la jubilación flexible, desde luego, es intencionada para establecerla como prevalente con respecto a la otra jubilación, activa que se contempla en la ley. Esto lo explicaré con más detalle después. Recordad que la edad ordinaria de jubilación, en principio, la establecida en el artículo 205.1 de la Ley General de la Seguridad Social, es o bien a los 65 años o bien a los 67 años. Esto no es ninguna novedad, no corresponde a esta ley, sino que viene establecida desde el año 2011 y se estableció, eso sí, una progresión transitoria hasta estas edades. De tal manera que en el año 2022 las edades ordinarias de jubilación pues son los 65 años si se ha cotizado 37 años y medio o más, o 66 años y 2 meses si se ha jubilado menos de 37 años y 6 meses. Esto lo recuerdo para que tengáis presente que las referencias que se van a exponer en relativas a la edad ordinaria de jubilación no son las contempladas en el artículo 205, salvo en algunos supuestos, sino las previstas para el ejercicio 2022 conforme a esta tabla de evolución progresiva de las edades de jubilación. Vamos primero con las modificaciones introducidas en la jubilación anticipada, tanto la voluntaria como la involuntaria. Primero entraremos en la voluntaria, que recordamos que sus características son que no puede anticiparse más de 2 años a la que constituye la edad ordinaria de jubilación que corresponda, una cotización mínima de 35 años, de los cuales 2 tienen que ser en los 15 años inmediatamente precedentes al reconocimiento de la prestación, y la pensión en ningún caso puede ser inferior a la pensión mínima, que correspondería a los 65 años, dependiendo de la situación familiar. Bien, la penalización
Tampoco es ninguna novedad. Normalmente la anticipación voluntaria de la jubilación implica la aplicación de unos coeficientes reductores. Pues bien, lo que se ha establecido como primera novedad en relación con esto es que ya se va a establecer que esos coeficientes reductores ya no estarán referenciados a trimestres de anticipación de la edad ordinaria, sino a meses. Y, a su vez, se modifican los coeficientes de reducción de la pensión consecuentes a esa anticipación de la edad ordinaria de jubilación, con un doble objetivo, que es o bien desincentivar el que se jubile alguien aprovechando los periodos de anticipación máxima de hasta 2 años, o bien animando a que en los meses inmediatamente precedentes a alcanzar la edad ordinaria no se anticipe la jubilación. Esto lo podéis ver, esta es la tabla de nuevos coeficientes reductores que se han fijado. Como veis, son coeficientes que se fijan por mensualidades hasta 24, los 2 años de anticipación, a diferencia de lo que anteriormente se establecía, que era por trimestres. Pues bien, como veréis, en color negro o en color más oscuro se contemplan aquellos coeficientes reductores que se han agravado con respecto a los existentes con anterioridad, y en verde aquellos que se han mejorado. Esto, la impresión que resulta de esta situación es que, por un lado, se ha penalizado agravando los coeficientes reductores más alejados a la edad ordinaria de jubilación, es decir, aquel que maximice la anticipación de la edad se verá más penalizado que en los coeficientes reductores existentes en la legislación anterior. Y por otro lado, también penaliza el que no alcances, no hagas el esfuerzo de alcanzar la edad ordinaria de jubilación cubriendo los tramos de cotización correspondientes. Es decir, lo que se premia es que alcances una carrera de cotización como, entre comillas, como Dios manda. Es decir, que no anticipes jubilación voluntariamente si apenas te faltan 6 meses para alcanzar la edad ordinaria. Y por lo tanto, lo que se hace es disuadir o desincentivar ese anticipo de escaso periodo, animando a que se continúe cotizando por ese periodo. Por lo tanto, como veis, se agravan los coeficientes reductores, pero en tramos muy específicos. Por el contrario, los tramos intermedios sí se han mejorado con respecto a los precedentes. Otra modificación sustancial con respecto a la anticipada voluntaria es que en el caso de que la solicitud de la prestación y el reconocimiento de la prestación de la jubilación anticipada voluntaria venga precedida de al menos 3 meses en situación de desempleo, en ese caso no se aplica la tabla de coeficientes reductores al que hemos hecho mención anteriormente, sino que se aplicaría, siempre y cuando resultara más favorable, la tabla de coeficientes reductores de la jubilación anticipada involuntaria que veremos más adelante. Por lo tanto, lo que se pretende establecer es que, bueno, si llevas 3 meses en el desempleo, pues tan voluntaria quizá no sea. Pero cuidado, en el resto de requisitos de la jubilación anticipada voluntaria siguen teniendo que cumplirse. La única posibilidad que da el hecho de llevar 3 meses en el desempleo es la aplicación de estos coeficientes reductores, pero el resto de requisitos tienen que cumplirse. Importante a tener en cuenta, y es que los coeficientes reductores se aplicarán teniendo siempre presente la pensión máxima establecida por la ley, que es la contemplada en el artículo 57 de la Ley General de la Seguridad Social, que es una prestación que viene a ser fijada todos los años en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La correspondiente al año 2022 es de 2.819,19 euros, y esto sí es importante. Y es que la aplicación de coeficientes reductores sobre la pensión máxima, va a ser sometida a reforma va a tener un régimen diferenciado a partir del 1 de enero del año 2024.
es una reforma que se va a hacer de manera progresiva y teniendo en cuenta hasta 4 tablas de coeficientes reductores dependiendo de distintos periodos de cotización. No voy a abundar mucho en esto porque la verdad es que es una cuestión bastante compleja, pero entre que va a entrar en vigor en el año 24 y además establece hasta 4 tablas de coeficientes reductores, pues no sabría decir a ciencia cierta, a fecha de hoy, qué grado de incidencia puede tener. Pero tened presente que progresivamente los coeficientes reductores van a ir aplicándose sobre la pensión máxima que cada año se fije presupuestariamente. Jubilación anticipada e involuntaria. Recordad que la jubilación anticipada e involuntaria es aquella que se puede anticipar hasta 4 años con respecto a la edad ordinaria, tiene que llevarse 6 meses como demandante de empleo, 33 años como mínimo cotizados y el cese en la actividad laboral tiene que ser no imputable al trabajador, tiene que ser involuntaria. Esto no ha cambiado, estas son las características generales de la jubilación anticipada e involuntaria. Pues bien, primera novedad, se amplían las causas de cese involuntario, es decir, de aquellas causas que se consideran como involuntarias para poder acceder a esta modalidad de jubilación anticipada. Se mantienen las que ya se contemplaban con anterioridad, que son las previstas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, la del despido colectivo por causas ETOP, pero se amplían a su vez a las extinciones por causas objetivas contempladas en el artículo 52, no solo a las debidas a causas ETOP, que recordemos son la ineptitud sobrevenida con posterioridad a la colocación efectiva, la falta de adaptación a modificaciones técnicas, siempre que éstas sean razonables, y los contratos indefinidos de entidades sin ánimo de lucro que vienen financiadas con cargo a las administraciones públicas y que tienen y que son finalistas cuando se produce una situación de escasez presupuestaria que no permite ir a realizar esa dotación presupuestaria pública. Es decir, no hay presupuesto para ese programa y como consecuencia de ese programa la entidad sin ánimo de lucro se ve en la obligación de tener que extinguir esas relaciones laborales que tenía establecidas conforme a ese programa. Pues bien, en ese caso esas extinciones también se considerarían involuntarias a los efectos de poder acceder a la jubilación anticipada. Igualmente se consideran como causa de cese involuntario, aunque respondan realmente a una actuación voluntaria del trabajador, aquellos supuestos en los que la extinción voluntaria de la relación laboral por el trabajador venga debida a circunstancias que le son impuestas o que le han sido de alguna manera forzadas. En concreto, sería en aquel supuesto en el que el trabajador opta por la extinción contractual cuando la empresa establece como modificación sustancial de las condiciones de trabajo su traslado a otro centro con cambio de residencia por causas ETOP, la contemplada en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Lo mismo cuando el trabajador opta por la rescisión contractual cuando se producen modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo por causas ETOP. Y por último, las causas contempladas en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores que responden a actuaciones irregulares de las empresas, como pueden ser modificaciones sustanciales irregulares, es decir, que no cumplen las contempladas en el artículo 41.3, los impagos o retrasos del salario indebidos o otros incumplimientos graves del empresario. En estas 3 causas, la extinción de la relación laboral responde a un acto volitivo por parte del trabajador, pero forzado por una situación anómala o extraordinaria impuesta por parte de la empresa. Por lo que el legislador ha considerado que propiamente en estos casos no existe una anticipación voluntaria por parte del trabajador. Por tanto, esta es la primera modificación importante con respecto a la anticipada involuntaria, que es la ampliación de las causas que se pueden contemplar como cese involuntario a los efectos de acceder a la jubilación. Ocurre lo mismo que en el caso de la jubilación anticipada voluntaria. Los tramos a considerar para la aplicación de los coeficientes reductores será por meses y no por trimestres como se contemplaba con anterioridad, y se revisan los coeficientes reductores que en términos generales son más favorables a los que se preveían con anterioridad. Esta es la tabla y como veis en verde aparecen todos los coeficientes reductores que resultan mejorados con respecto a la vigente con anterioridad. En blanco aparecen los que se han mantenido
estancos. A diferencia del cuadro de coeficientes reductores de la jubilación anticipada voluntaria, en la que sí se establecían determinados coeficientes reductores que sí agravaban o eran más duros que la legislación precedente, en el caso de la anticipada involuntaria, como podéis ver, o son mejores o son iguales que los que existían con anterioridad. En el primer tramo, de 48 a 22 meses, son coeficientes mejores o iguales a los de la jubilación voluntaria. Bueno, propiamente correspondería al tramo de 24 a 22 meses, porque recordad que la jubilación anticipada voluntaria solamente se puede anticipar 24 meses, 2 años. En el tramo de 21 a 7 meses, los coeficientes son iguales a los de la jubilación voluntaria. Lógico, porque dentro de los 24 meses pues ya entra dentro del tramo anticipable por la jubilación voluntaria. Y donde sí es mejor es en los últimos 6 meses con respecto a la jubilación voluntaria. Recordad que la jubilación voluntaria, precisamente, los coeficientes que se habían agravado eran también los de la fase final de anticipación a la edad ordinaria de jubilación. Por lo tanto, en términos generales, con esta reforma, en relación con la jubilación anticipada involuntaria, se pierde menos pensión que antes. Vamos a la jubilación anticipada por razón de actividad. Recordad que la jubilación anticipada, las características generales, que tampoco son novedad en esta ley, sino que vienen ya preestablecidas, son aquellas en las que el gobierno, por medio del Real Decreto, fija que en determinados sectores se contemple la posibilidad de jubilarse anticipadamente con carácter extraordinario, con edades distintas de anticipo a los que ya hemos analizado jubilación anticipada voluntaria e involuntaria. Son esas jubilaciones sorpresivas a partir de los 52 años, etcétera, que responden a determinados sectores en los que concurren una serie de circunstancias de carácter extraordinario, pues que sean penosas, tóxicas, peligrosas, insalubres, que tengan unos índices de morbilidad o mortalidad mayores que en otros sectores, y los ejemplos pues son la minería, el personal de vuelo, ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, etc. Bien, este sistema en el que el gobierno establece por medio del Real Decreto, sin encomendarse a nadie, sin consultar con nadie, la fijación de la posibilidad que en determinados sectores, en razón de la actividad que es espacialmente insalubre, tóxica, penosa, pueda anticiparse la edad de jubilación con mayor arco temporal que lo que es el régimen ordinario de jubilación anticipada, ha sido modificado, pero ya os digo que esto no tiene una implementación inmediata porque la propia ley remite a un posterior desarrollo reglamentario. Antes, como ya he dicho, es el gobierno quien dictaba el Real Decreto y fijaba que en determinado sector la edad que se puede anticipar la edad hasta los 52, hasta los 56. Ahora se va a establecer un procedimiento general para fijar coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación. Y esto se podrá hacer siempre y cuando con anterioridad no se haya determinado que no existe la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo. En estos supuestos, esos coeficientes reductores podrán permitir el acceso a la jubilación anticipada con edad, edad inferior a 52 años, eso es un error, de hasta 52 años. Esto lo añadí a última hora y me precipito. Ese procedimiento general, ¿quiénes podrán instarlo? Aquí se concede por parte de la ley una capacidad proactiva a los agentes sociales. En el régimen general, quienes podrán instar este procedimiento general dirigido a la fijación de coeficientes reductores que permitan una mayor anticipación de edad de la jubilación, se conferirá a los representantes legales o mayoritarios, tanto del empresariado como los sindicatos en el régimen general, y en el RETA a las asociaciones más representativas de los trabajadores autónomos o a los sindicatos más representativos. Estos agentes a los que la ley confiere esta capacidad proactiva o de iniciación del procedimiento general se realizará telemáticamente y con referencia precisa
del código, referencia precisa de la actividad en la que pretenden sean aplicables estos coeficientes reductores de edad, identificándolos por medio de la codificación del Código Nacional de Actividades Empresariales y además especificando la ocupación o grupos profesionales a los que les sería de aplicación estos coeficientes reductores. El procedimiento se realizaría siguiendo una serie de indicadores en relación con esos sectores, indicadores que la ley explicita, que son la incidencia, persistencia y duración de procesos de IT, incapacidades permanentes o fallecimientos en esa actividad. Se constituirá, antes de que se adopte legalmente esta medida, en el ámbito de ese procedimiento general, una comisión que está integrada por el Gobierno, representado por varios ministerios, junto con esos agentes sociales que son los que tendrán la iniciativa de instar ese procedimiento general. Finalmente, el procedimiento general, si se llega a un acuerdo, se implementará por el Gobierno mediante la emisión de un Real Decreto que ya otorgará carácter legal a las conclusiones tanto de la actividad a lo largo del procedimiento como lo adoptado o indicado en la comisión. Lógicamente, si de todo ese procedimiento resulta un Real Decreto que fija para un determinado sector estos coeficientes reductores de la edad anticipada en razón de actividad, eso supone un desequilibrio en cuanto a los ingresos, porque estás reduciendo la carrera de actividad de los trabajadores que se verían afectados por esta circunstancia, de tal manera que no se percibirían las cotizaciones correspondientes a los años sucesivos a aquel en el que extraordinariamente han anticipado la edad. Esto implica que si se aprueba que en determinadas actividades se van a aplicar estos coeficientes reductores en razón de las extraordinarias características de esa actividad, se aplicarán esos coeficientes reductores, pero habrá un incremento de cotización en relación con el colectivo, sector o actividad en el que se haya reconocido esa posibilidad. Y ese incremento de cotización consistirá en la aplicación de un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes al que contribuirán tanto el empresario como el trabajador. Es decir, lo que se pretende es tratar de compensar con una sobrecotización aquellas cotizaciones que se dejarán de ingresar por la ampliación de estas posibilidades de reducir la vida activa de estos trabajadores en determinados sectores. Jubilación anticipada en caso de discapacidad. Aquí no ha habido un cambio importante, un cambio sustancial. Lo que ha habido ha sido un aseo legislativo. La jubilación anticipada en caso de discapacidad venía recogido en el artículo 206 junto con el de la jubilación anticipada en razón de actividad. Es decir, era un totum revolutum, ahí estaba encajado todo, y lo que ha hecho es el legislador es conceder a la jubilación anticipada en caso de discapacidad un artículo propio, un artículo exclusivo, que lo ha fijado en el artículo 206 bis. Pero sí hay una modificación, y es que así como el límite mínimo de acceso a la jubilación a partir de la discapacidad antes era de 56 años, ahora pasa a 52 años. Esta edad no se ha fijado de manera explícita, sino que hay que deducirla de la aplicación de determinados coeficientes reductores y una modificación que ha habido. Es más deductiva que explícita en la ley. Pero que os quede claro, a partir de ahora son 52 años la edad máxima a la que se puede anticipar en caso de que se acceda a la jubilación desde una situación de discapacidad. Y esto es aplicable a las dos modalidades de jubilación anticipada por discapacidad, tanto a la de 45% de discapacidad como a la del 65% de discapacidad. En el resto de cuestiones relativas a la jubilación anticipada en caso de discapacidad no ha habido modificación ninguna. Nada más que en relación a su encaje dentro de la legislación y a la fijación como edad límite mínima los 52 años. Jubilación demorada. Entendido por jubilación demorada el hecho de que has alcanzado la edad de jubilación
ordinaria, la que te corresponde, y optas por no jubilarte. Y continúas con tu vida activa, sin acceder a ningún supuesto de jubilación parcial. Es decir, sigues tu vida activa sin cobrar pensión de jubilación. Recordad que la pensión de jubilación es una prestación rogada, en ningún caso se reconoce de oficio. En este caso se modifica el sistema de incentivos, es decir, hay una voluntad del legislador de que el trabajador continúe trabajando, continúe su vida activa y, por lo tanto, evite o exonere al Estado de tener que satisfacer durante 1 o 2 años, o los años que correspondiera, la pensión de jubilación. Estoy ahorrándole pensión, por lo tanto, la legislación lo que hace es establecer una serie de premios por el hecho de que tú eximas a las arcas públicas de tener que pagar tu pensión de jubilación. El sistema anterior de estos incentivos, si se accedía a la pensión de jubilación en una edad más tardía a la que era propiamente tuya, la edad ordinaria de jubilación, era la aplicación de un porcentaje adicional sobre la base reguladora de la pensión por cada año adicional en la que prolongaras tu vida laboral. Y el esquema era este. Se establecía ese cálculo de porcentaje adicional por cada año adicional en el que trabajaras sin cobrar la pensión de jubilación, estableciendo unos porcentajes adicionales sobre base reguladora, dependiendo de cuál había sido tu carrera de cotización. Pues hasta 25 años un 2%, entre 25 y 37 años un 2,75% y a partir de 37 años un 4%. Pues bien, este sistema ha sido modificado. Pero además no con carácter preceptivo, sino que se va a constituir en una de las 3 opciones que se va a otorgar al beneficiario como incentivo a la continuidad en el trabajo. Solamente se va a mantener el porcentaje adicional del 4% y además sin exigir un periodo de cotización previa. Esto será lo que después veremos como opción primera que se otorga al beneficiario. En aquellos casos, en la legislación anterior, en aquellos casos en el que la aplicación de este porcentaje adicional chocaba con el límite máximo de pensión, el contemplado en el artículo 57 de la Ley General de la Seguridad Social, el que hemos dicho antes que en el año 2022 son 2.819 euros, en el caso de que aplicando este porcentaje adicional sobre base reguladora te quedaras igual, o solamente pudieras hacer uso parcial de ese porcentaje adicional, se contemplaba una cantidad anual equivalente que se calculaba la pensión máxima con el porcentaje adicional no aplicado. Eso se pagaba a meses vencidos y prorrateada esa cantidad anual en las 14 pagas de jubilación sin poder alcanzar el tope máximo de cotización. Bien, esto queda sin efecto por el nuevo sistema de incentivos a la continuidad en el trabajo que ahora os voy a exponer y que son resultantes precisamente de la reforma operada por la Ley 21/2021. Ahora se establece que si tú continúas trabajando sin devengar la pensión de jubilación a la que tienes derecho, se establece un complemento económico. Y un complemento económico que puede resultar de 3 tipos de opción, de 3 alternativas distintas. 3 opciones se dan al beneficiario. La primera opción es mantener el sistema anterior, pero aplicando un porcentaje adicional del 4% sobre la base reguladora. Es decir, lo anterior en su, digamos, opción óptima. Recordad que en el sistema anterior, para llegar al 4%, tenías que tener una larga carrera de cotización. En este caso no se exige, te aplican el porcentaje adicional máximo sin exigirte una cotización previa. Por lo tanto, es una mejora con respecto al sistema de incentivos anterior. Lógicamente, todo ello en aras de promocionar el que continúes trabajando sin cobrar la pensión. La segunda opción, alternativa a la primera, es un único pago a tanto alzado por cada año adicional que trabajes. Y la fórmula de cálculo consistirá en, si has cotizado menos de 44 años y 6 meses, se aplicará esta fórmula, no me pidáis que os aclare este algoritmo, y si tiene más de 44 años y 6 meses, se aplicará
esta otra fórmula. La diferencia es el multiplicador, que en uno es 800 y en el otro 880. ¿En qué se concreta esto? Pues que los que tienen 44 años y 6 meses, esta cantidad de alzado será un 10% mayor que la que corresponda a los que no tengan cotizados 44 años y 6 meses. Y la tercera opción será un híbrido de las dos anteriores, en las que está pendiente esto de desarrollo reglamentario, pero se presupone que será un híbrido que te permita, por un lado, cobrar un porcentaje adicional de manera permanente y vitalicia, que en ningún caso puede ser del 4%, será un porcentaje menor, y a su vez compatibilizarlo con una cantidad a tanto alzado que no se corresponderá con el máximo que pudiera obtenerse en el caso de haber optado por la opción segunda. La elección de uno de estos tres sistemas se tendrá que hacer de una sola vez y es inmodificable. Es decir, es irreversible. Si optas por una de estas, no puedes posteriormente decir, no, opto por la otra. Y si no dices nada, de oficio se considerará que optas por la primera de las opciones, es decir, la aplicación de un porcentaje adicional de base reguladora del 4%. Hemos hecho una simulación tomando en cuenta diferentes tipos, diferentes cantidades. Me voy a centrar en la de la pensión máxima del año 2022, que son 2.819, y como veis, si trabajas un año más de lo que te corresponde, tendrías una cantidad a tanto alzado, es decir, la opción 2 sería de 11.300, y si tienes más de 44 años y medio, la opción 2 sería de 12.400. Por contra, si es la opción, optas por la opción 1, la del porcentaje adicional del 4%, tendrías tu pensión mensual, se vería mejorada en 113 euros. Recordad que con el límite máximo de pensión, pero bueno, aquí sí se sumaría. Se sumaría. Sí. Me he excedido. La cuestión es, ¿cuál conviene? ¿Cuál podría ser? Y se ha hecho esta simulación para más o menos poder intuir cuál de las tres opciones es la más favorable. Y yo he calculado a ojo de buen cubero que para que por medio de... Porque daos cuenta que la cantidad de tanto alzado la cobras y se ha acabado, mientras que el porcentaje adicional lo cobras de manera vitalicia. Para poder compensar con el porcentaje adicional sumado a tu pensión, el alcanzar las cifras que obtendrías por la cantidad a tanto alzado, tendrías que estar cobrando esta porcentaje adicional en torno a 7-8 años. Yo con lo que fumo, ya os digo que no veo perspectiva yo me tengo que jubilar con 67 años, yo no me veo sobreviviendo con 74, y entonces optaría tranquilamente por la cantidad a tanto alzado. Aunque probablemente la opción que resulte más interesante vaya a ser la tercera, la híbrida. Pero bueno, para que veáis que, imaginaros que prorrogáis vuestra vida laboral 2 años más. En ese caso, para compensar la cantidad a tanto alzado, vais a tener que sobrevivir en torno a 14-16 años. Entonces, hombre, aquí da la impresión de que más vale pájaro en mano que porcentaje adicional volando. No sé, ya supongo que se harán como se hacen todo, pues los cálculos, y la propia entidad gestora más o menos te indicará cuál puede ser la más favorable. La jubilación activa. La jubilación activa, ya las características generales, sois aquellas en las que es aquella jubilación en la que tú continúas tu actividad laboral, pero percibiendo pensión de jubilación. Se requiere que tengas, además de la edad cumplida, la edad ordinaria de jubilación, el que hayas generado con tu cotización el derecho al 100% de la pensión de jubilación, y tienes la posibilidad de continuar trabajando, cobrando a su vez el 50% de la pensión de jubilación, que incluso puede llegar a 100 si tienes un trabajador empleado. Esto no es novedad, esto ya venía con anterioridad. Bien,
¿Qué se ha producido con esta ley en relación con la jubilación activa? Pues se endurece el acceso. Se endurece el acceso y te obliga a tener que pasar por el vía crucis de la jubilación demorada. Es decir, antes tú podías acceder, cumplías tu edad ordinaria y podías optar por la jubilación inmediata de manera inmediata. Pues ahora no te lo permite y te obliga a estar al menos un año de actividad sin cobrar pensión de jubilación para poder optar a la jubilación activa. Con esto lo que te está invitando es a la jubilación demorada y que, transcurrido ese año, en vez de la jubilación activa, que para el sistema no es muy conveniente, optes o bien por a cualquiera de las tres opciones que os hemos mencionado con anterioridad, o bien por aquella modalidad de jubilación activa que no ha sido objeto de reforma y que no exige que demores un año, que es la jubilación flexible, que es una variante de la jubilación parcial, y que os explicaré. Vamos a ver, la jubilación parcial o la jubilación flexible es como la jubilación activa, pero tú continúas por medio de un contrato a tiempo parcial, trabajando por cuenta ajena, y lo que tú cobras es la pensión de jubilación, pero en equivalencia a la parte de la jornada que has dejado de trabajar, con un máximo de 50%. Es decir, si tú, imagínate, llegas a la edad ordinaria de jubilación, te hace tu empresa un contrato a jornada parcial en la que trabajas hasta el 70% y dejas de trabajar un 30%. Ahí la pensión de jubilación que te van a pagar es ese 30%. Por contra, en esta modalidad de jubilación activa, cobras ya de entrada el 50%. Que además puedes hasta llegar a 100 si contratas a alguien. Entonces lo que se ha dicho es, oiga, no, si usted quiere cobrar algo de pensión de jubilación continuando, opte por la jubilación flexible, a la que podrá acceder además sin tener que estar un año trabajando sin cobrar pensión de jubilación. Por lo tanto, lo que se está haciendo es primar a una modalidad de jubilación activa como es la jubilación flexible con respecto a esta modalidad de jubilación activa. Por lo tanto, se requiere una demora de la jubilación durante un año y, por lo tanto, las edades mínimas para la jubilación activa serían las que ahí se establecen, que son las propias del artículo 205, que hay que tener en consideración que no son las vigentes en el año 2022, que, como ya os he dicho, son 65 años, es decir, 66, si tienes 37 años y 6 meses cotizados, o serían 67 y 2 meses si tienes cotizados menos de 37 años y 6 meses. Por lo tanto, las edades que ahí se indican serían las correspondientes al año 2027. Pero en cualquier caso, sencillamente tienes que prorrogar tu vida laboral sin percepción de la pensión de jubilación durante un año, para poder acceder a la jubilación activa. También se ha modificado, es que ahora de manera explícita, ya se sabía y de hecho en la práctica es el caso más común, es que el trabajo por cuenta propia es válido para la jubilación activa, es decir, que continúes tu vida activa como autónomo. Esto ya era de aplicación anterior, pero ahora la ley lo establece de manera explícita. Y antes que en los casos de por cuenta ajena, en el régimen general, se exigía que la empresa que te contrataba para continuar tu vida activa más allá de la edad ordinaria, te contratara, no hubiera tomado decisiones extintivas en los 6 meses anteriores. Pues bien, este requisito ha sido suprimido. Encima que la empresa te está manteniendo en activo y evitándote la pensión de jubilación, pues daría más que encima se le sobreexija, que además en la práctica pues no se da. Tú no estás manteniendo a un trabajador jubilado extinguiendo a la vez contratos, o sea, no es lo común. Jubilación forzosa. Jubilación forzosa es aquella en la que los convenios colectivos prevén la posibilidad de poder forzar a un trabajador a jubilarse en su edad ordinaria de jubilación, y siempre por causas taxativamente previstas en el convenio colectivo de aplicación. En estos casos era necesario que el trabajador cumpliera la edad ordinaria, que tuviera acceso al 100% al 100% de pensión en esa edad ordinaria, y las causas
que podían motivar el forzamiento del trabajador a la edad ordinaria de tener que de acceder a la jubilación y por lo tanto no poder optar a las modalidades de prolongación de la vida activa que anteriormente hemos analizado, pues establecían que las causalidades contempladas en los convenios podía ser una de estas tres. Pues la mejora de la estabilidad del empleo mediante transformaciones de contratos temporales indefinidos, la contratación de nuevos trabajadores o el relevo generacional. Pues bien, esto ha sido modificado, suprimiéndose las referencias a la mejora de la estabilidad y transformación de contratos temporales en consonancia con la reforma laboral que ha venido a fijar el contrato indefinido como el contrato ordinario y también la contratación de nuevos trabajadores. Y solo ha mantenido como causa justificable para que las empresas puedan imponer la jubilación forzada a los trabajadores el relevo generacional. Pero es que además ha agravado las condiciones para ese forzamiento. Ahora es necesario que el trabajador no tenga solo la edad ordinaria, sino que tenga 68 años o más, lo que obliga a que la jubilación forzosa en esta modalidad requiera previamente del paso de un año por la jubilación demorada. También que acceda al 100% de la pensión y la extinción forzosa venga justificada exclusivamente por el relevo generacional, lo que obligará a que el cese de la obligación de este trabajador de 68 años a jubilarse deberá paralelamente dar lugar a la contratación de un trabajador, de un nuevo trabajador, a jornada completa e indefinida. Por lo tanto, para poder forzar a un trabajador a jubilarse en su edad ordinaria, aduciendo la disposición convencional, tendrás que esperar un año más a su edad ordinaria y además tendrás que contratar a un trabajador a jornada completa. Se está desincentivando la jubilación forzosa. Solamente va a haber una excepción a estas reglas, que es y en el que seguirá el régimen anterior en el que puedes forzar a un trabajador a jubilarse a su edad ordinaria, que es en aquellos casos en los que ese trabajador trabaja en un sector que el ámbito funcional del convenio de referencia se refiere a un sector en las que haya una tasa de ocupación femenina inferior al 20%. Es decir, solamente en aquellos sectores en los que haya una infrarrepresentación de trabajadores. Correspondiendo a la Administración de la Seguridad Social, la fijación de identificar cuáles son esos sectores en los que esa tasa de ocupación femenina no alcanza ese 20%. En ese caso, también obligará, para poder obligar al trabajador a jubilarse forzosamente en su edad ordinaria de jubilación sin esperar a que cumpla 68 años, es necesario que se contrate a una trabajadora con contrato indefinido y a tiempo completo. Trabajadora, ¿con qué intención? Con la intención de que esa tasa de infrarrepresentación femenina en ese sector poco a poco vaya atenuándose. Lo que no sabemos es que, llegado a un punto, va a superar el 20% y entonces ya volverá a tener que esforzarse a los 68 años. Lógicamente, esto, al depender de la fijación previa por parte de la Administración de la Seguridad Social de los índices de tasa de ocupación inferior al 20% conforme al código CENAE, pues llevará su tiempo. Y llevará su tiempo precisamente por lo que se prevé un régimen transitorio. Un régimen transitorio es que lo anteriormente dicho será aplicable a los convenios colectivos que se firmen a partir del 1 de enero de 2022. Por contra, a los convenios que están vigentes a 1 de enero de 2022 se les aplicará el régimen que os acabo de exponer. A los 3 meses podrán mantener el régimen anterior en el que se puede forzar a un trabajador a jubilarse a la edad ordinaria durante los 3 años siguientes al vencimiento inicialmente fijado en el convenio. Si un convenio se firmó en verano pasado por una duración de un año, o lo contemplaba para el ejercicio
2022 y 2023, podrá mantener el régimen anterior el 2024, 2025 y 2026. Pero a partir del 2027 ya, por contra, un convenio pues de un único año, que no suele ser extraño, pues un año menos. Por lo tanto, se da su tiempo, eso sí, le ha tocado a aquellos convenios que estén ya vencidos o que estén en situación de ultraactividad y que no se han suscrito y que hoy pues, no haya un convenio vigente. Eso sí, tendrá que aplicárseles el nuevo régimen que impone la obligatoriedad de poder forzar a un trabajador a jubilarse necesariamente a los 68 años de edad, salvo en esos supuestos que ya digo todavía están pendientes de desarrollo. Otras medidas. Medidas en materia de cotización. Régimen general, trabajadores que continúan su vida activa, más allá de la edad ordinaria de jubilación. Se mantiene, como ya se preveía anteriormente, la exención de cotización de trabajadores que siguen trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación, excepción hecha de la cotización a la IT por contingencias comunes. El resto está exento, pero con una modificación, y es la referente a la edad de jubilación. Anteriormente, para poder aplicar esta exención cuasi plena de cotización de estos trabajadores que continuaban su vida activa, era necesario que tuvieran una determinada carrera de cotización. Se aplicaba completamente a trabajadores mayores de 65 años que tuvieran una carrera de cotización de 38 años y medio. Y a los trabajadores de 67 años sí tenían una carrera de cotización de 36 años de cotización. Pues bien, ahora la exención es aplicable a todos los trabajadores que estén en edad de acceso a la pensión de jubilación contemplada en el artículo 205.1 de la Ley General de la Seguridad Social. Y el 205.1, al hacer mención al de 67 años, no lo vincula a una determinada periodo de cotización. Por lo tanto, todos los trabajadores que continúen su vida activa, que tengan 67 años o más, con independencia de cuál haya sido su carrera de cotización, es decir, ya no exigiéndoles 37 años cotizados, serán beneficiarios de esta exención, lo que supone en general que se establecerá, alcanzará a mayor número de trabajadores esta exención general de cotización cuando continúen su vida activa más allá de la edad ordinaria de jubilación. Lo mismo pasa en RETA, me estoy anticipando. Otro cambio sustancial en el régimen general es que estas cantidades, aunque están exentas, sí se van a contemplar para el cálculo de la pensión. Es decir, aquí no va a funcionar la teoría del paréntesis. Es decir, como no hay cotización efectiva, lo que se hacía antes era, bien, no cotizas, pero cuando llegue el momento en que te vayas a jubilar, estos periodos no te los voy a computar, sino que te voy a cotizar teniendo en cuenta las condiciones que tenías en la edad ordinaria de jubilación. Pues bien, aquí sí se modifica, se considerarán estos periodos beneficiados por la exención en cotización como efectivamente cotizados y se contemplarán a los efectos del cálculo de la pensión. Daos cuenta que es una situación de jubilación demorada, que da derecho a porcentajes adicionales, etc. Pues bien, esto afectaría a la base reguladora de la pensión, a la que se aplicaría o bien ese porcentaje adicional o bien esa cuantía a tanto alzada. Por lo tanto, es una modificación relevante. A su vez, se amplían las modalidades contractuales con las que se puede continuar trabajando más allá de la edad ordinaria. Antes era exigible, se exigía que fuera un contrato de carácter indefinido. Ahora, para esa continuidad en el trabajo, se pueden utilizar también los contratos de duración determinada del artículo 15 del Estatuto o los de formación del artículo 11 del Estatuto. No hay limitación ninguna. En el RETA es exactamente igual a lo que os he dicho, es decir, pasa lo mismo, es decir, un trabajador autónomo que tiene 67 años ya no se le va a exigir
que tuviera 37 años cotizados para estar eximidos del pago de cuota. Pero, y aquí sí hay una diferencia con respecto al régimen general, es que a diferencia del RETA con respecto al régimen general, es que a diferencia del RETA no se contempla expresamente que los periodos en los que estás beneficiándote de esta exención se contemplarán a los efectos del cálculo futuro de la pensión. Es decir, sigue lo anterior, es decir, si se les aplica la teoría del paréntesis, realmente sospecho que se trata de una omisión no intencionada, pero que no quiere en realidad perjudicar a los trabajadores autónomos. Y que está previsto que esta posibilidad de que estas cuotas que estás exento de abonar, si se contemplen a los efectos del cálculo futuro de tu pensión de jubilación, está a expensas de futura regulación. Como sabéis, en este momento el sistema de cotización de autónomos está pendiente de regulación. Se está discutiendo que si una cuota de 200 euros, que si una cuota de 500, y probablemente en relación con el RETA esta cuestión vaya a contemplarse en esa norma, porque realmente no existe otro motivo para establecer que los autónomos en este punto tengan que tener una condición peor que la del régimen general, máxime cuando todo el resto de elementos para la aplicación de la exoneración de cotización son idénticas a las del régimen general. Cotización durante la situación de incapacidad temporal. Ya sabéis, las empresas tienen que cotizar durante la situación de IT. La reforma contempla una reducción del 75% de la cotización en el caso de situaciones de incapacidad temporal de trabajadores que tengan cumplidos 62 años. No es broma, porque estos trabajadores con estas edades normalmente la situación de IT suele ser bastante prolongada. Por un lado, por razones entre comillas espurias, en cuanto que son los años que precisamente la IT, ya sabéis, puede durar 365 días, 365, 545, y muchas veces pues es casi el portal para poder agotar la vida activa final, para poder acceder a una jubilación anticipada, pero digamos en los tramos finales. Pero también es verdad que al margen de esta razón, entre comillas, espuria, pues hay una razón principal, y es que cuanto más años tengas, pues tienes patologías más graves que dan lugar a situaciones de IT pues de mayor duración. Bueno, pues lo que se establece es una bonificación, una reducción del 75% de la IT, de la cotización de la IT para las empresas para trabajadores mayores de esta edad, que es un ahorro considerable. Se establece a su vez un complemento económico, pero para las pensiones causadas entre enero del 2002 y diciembre de 2021. Esta es una medida dirigida a no establecer una situación, una comparación agravatoria con respecto a las pensiones que ya están siendo lucradas, que ya están siendo percibidas, con respecto a aquellas nuevas anticipadas voluntarias o involuntarias a las que son de aplicación los nuevos coeficientes reductores. Recordar que en los coeficientes reductores que se han implementado hay muchos en los que los coeficientes reductores son mejores que los anteriores. Pues bien, en ese caso se ha establecido que en esos supuestos en los que aquellos que ya están percibiendo la jubilación anticipada, que ya están percibiendo la jubilación y que se resultarían más beneficiosos si se les aplicaran los coeficientes reductores para la jubilación anticipada voluntaria e involuntaria que se han fijado en esta ley, pues establece un complemento. Y un complemento para lo cual, que es aplicable tanto a la anticipada voluntaria como a la involuntaria, de pensiones ya lucradas entre enero de 2002 y diciembre de 2021, siempre que acrediten o bien 44 años y 6 meses de cotización, o bien a 40 años de cotización, pero con una pensión a enero del 2022 que no alcancen los 900 euros. ¿Qué se pretende premiar con esto? Se pretende premiar las grandes carreras de cotización que no han abocado al reconocimiento de una pensión realmente importante. Y siempre y cuando de la aplicación de estos coeficientes reductores nuevos que se fijan para la jubilación anticipada voluntaria e involuntaria, resulte una pensión mejor que la que están percibiendo.
La diferencia, sumar como una cantidad complementaria precisamente esa diferencia. No tiene más misterio que eso. El efecto será a partir de marzo de 2022, es decir, ya lo estarán cobrando los trabajadores a los que les beneficia esta medida. La forma de pago es en 14 pagas e integrada en la pensión de jubilación. ¿A qué efectos? A efectos de alcanzar la pensión máxima del artículo 57 de la Ley General de la Seguridad Social, y el reconocimiento se produce de oficio, no es rogado. Por lo tanto, a estas fechas, los que se han podido beneficiar de esto están cobrando desde abril. Revalorización de las pensiones. Se ha cambiado el sistema de revalorización de las pensiones y ha pasado a revalorizarse conforme a IPC. No tiene más... Espera, ahora bien. No tiene más misterio que esto. Esto se pactó en el Pacto de Toledo, se pactó. Después se opuso parte de los... Se pactó por los medios de los agentes sociales. Se llevó a Parlamento. En Parlamento se opusieron determinados partidos, pero finalmente salió adelante. Y ahora, en el ámbito del Pacto de Toledo, determinadas personas, entidades que están presentes ahí, háblese la COE y el Partido Popular, están pretendiendo que esto que hoy día es ley sea revisado atendiendo a la coyuntura inflacionista que hoy día tenemos. Hay que tener en cuenta que en mayo del 2004 la inflación acumulada es del 4% y que el interanual es de un 8,7%. Esto supone que en el año 2022 va a haber sencillamente por esta revalorización conforme a un IPC un sobrecoste. Es verdad que el proceso inflacionista ya era anterior al año 2022, pero lógicamente pues se ha agravado pues las circunstancias que todos conocemos. Entonces pues hay una voluntad por parte de algunos sectores de revisar esto. De hecho, sorprendentemente ya aparecen artículos por las extensiones mediáticas de determinados agentes sociales, pues ya aparecen artículos hablando que esto, pues las nuevas generaciones ya se están quejando. Yo no he oído a ningún joven quejarse de esto, la verdad. Pero bueno, recordatorios. De hecho, de circunstancias que no han sido modificadas por esta ley. Recordaros, la jubilación parcial sigue vigente. Estas son las edades aplicables, son las contemplables, tanto a la jubilación anticipada como a la no anticipada para el año 2022. La jubilación parcial anticipada es la jubilación flexible, que no ha sufrido cambios, y no sufre cambios precisamente para que se opte por la jubilación flexible, en vez de por la jubilación activa. Recordad, jubilación activa es hasta 68 años para poder acceder. La jubilación flexible, nada. Lógicamente, solamente en la jubilación flexible vas a cobrar pensión de jubilación equivalente a la jornada que has reducido, que en ningún caso puede ser inferior al 50%. Y un comentario, al hilo de una de las consultas que se nos ha planteado con carácter previo al foro, es el comentario, que lo voy a hacer muy brevemente porque es una cuestión complejísima, es la sentencia del Tribunal Supremo del 26 de abril de 2022, que ha sido muy reciente, que viene a establecer con bastante claridad una cuestión que ha sido objeto de preguntas y dudas también en foros de Mutualia anteriores en los que se han tratado reformas de jubilación, que es aquellos supuestos en los que es aplicable todavía el régimen precedente a la Ley 27/2011, que era un régimen de cálculo y de acceso a la jubilación mucho menos gravoso que el que hoy día tenemos vigente, y que era aplicable a situaciones de extinción de relación laboral anteriores al 1 de abril del año 2013 por pensiones causadas antes del año 2019. Bien, se establecían dos grupos que se podían beneficiar de esa situación en la que era aplicable a los efectos del cálculo de la jubilación el régimen precedente al año 2011, que eran aquellos que se les había extinguido la relación laboral con carácter involuntario antes del 1 de abril de 2019 y no habían, después de esa extinción laboral, no habían realizado actividad que hubiera dado lugar a su inclusión en alguno de los regímenes de la Seguridad Social. Y un segundo colectivo que se podía beneficiar de esa aplicación de la antigua legislación de acceso a la jubilación eran aquellos que habían sufrido extinciones laborales a resultas de expedientes de regulación de empleo o procedimientos concursales en la que la decisión extintiva era anterior al 1 de abril del año 2013 y que la pensión se hubiese causado con anterioridad a enero de 2019. ¿Cuál era la diferencia en ambos grupos? Que en este segundo
en el que la extinción laboral procedía de un expediente de regulación de empleo, de un procedimiento concursal, no se exigía el sobrerequisito de no haber desarrollado actividad laboral que diera lugar a tu inclusión en alguno de los regímenes de la seguridad social después de esa extinción. Bien. ¿Qué ocurre? Hay dos colectivos, uno con mejor tratamiento que el otro. Claro, aquellos a los que se les había extinguido el contrato antes del 1 de abril de 2013, pero no provenían de un ERE ni provenían de un procedimiento concursal, se sienten agravados. Porque han seguido, joder, yo tengo que vivir, y han desarrollado algún tipo de actividad laboral posterior, que ha dado lugar a su inclusión o bien en el RETA o bien en el régimen general. Y fundamentalmente aquellos que habían desarrollado con posterioridad a esa extinción laboral, no proveniente de ERTE ni de un procedimiento concursal, pero de carácter residual, de escasa duración, habían formulado demanda interesando que o bien era testimonial esa labor posterior a la extinción y que por lo tanto les podía ser de aplicación el régimen anterior. Y el Tribunal Supremo ha dicho que nanay. Que nanay. Y en el caso en concreto que resuelve este tema, el trabajador que se le había extinguido el contrato apenas trabajó, no llega ni a 12 meses en los años sucesivos a solicitar la pensión de jubilación, no llega a 12 meses. Son trabajos de escasísima duración. Pues bien, el Tribunal Supremo porque así había sido estimado por la Sala del Tribunal Superior de Justicia en base a un criterio pro-beneficiario y en base a que sí advertía que había un cierto trato discriminatorio entre un colectivo y el otro. Pues bien, el Tribunal Supremo ha echado mano del principio de legalidad, dice que la ley es taxativa y que establece clarísimamente que si tú has estado en alguno de los regímenes de la seguridad social, ya sea RETA, autónomos, el régimen del carbón o lo que te dé la gana, por poco que sea, no puedes acceder a la jubilación por el régimen precedente a la ley 27/2011, que entre otras cosas preveía la posibilidad de acceso a la jubilación con 61 años, que no es broma. Y además tenía un sistema de cálculo distinto. Por lo tanto, el Tribunal Supremo ha optado por la versión, digamos, más contundente y de alguna manera ya dirime este debate que ha sido objeto de infinidad de sentencias en las distintas salas. Es una sentencia en unificación de doctrina. Y por lo tanto, ya se les va a aplicar la inaplicabilidad de ese régimen precedente a aquellos que hayan desarrollado vida activa como tras aquellas viejas extinciones anteriores a abril del 2013. Y sin más, pues os agradezco la atención.